con la revista por 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales. Ya estamos con los invitados para poner en perspectiva el tema de la ley del empleo público. Escuchábamos varios datos sobre la información que usted nos daba, Jennifer Vega. Bueno, hay cambios en el proyecto de ley de empleo público, va a generar cambios en la contratación, va a generar cambios en como uno de ellos el tema del salario único, cambios en el tema de las anualidades, es decir, de los beneficios que no sean el salario específicamente, o que son del salario específicamente, pero que van más allá del salario base, y también genera cambios en lo que van a ser las posibilidades para despedir a un trabajador o a una trabajadora del sector público. Son como, digamos, los tres elementos o los tres aspectos o de los más importantes. Y probablemente ahora el viceministro me corrija, no, hay otros. Y decía también el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, que estamos hablando de un ahorro para el Estado de 55.000 millones a partir del 2037, todas estas reformas. Esta propuesta ya ha generado reacciones por parte de los sectores laborales, sindicales, por parte de los sectores empresariales también, del poder, de los gremios del Poder Judicial, de la Unión de Gobiernos Locales, más bien de los gobiernos locales, las municipalidades y las universidades estatales. Para ponerlo en perspectiva, esta mañana nos acompaña el viceministro de Planificación, Daniel Soto. También está con nosotros Alonso Elizondo, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Jorge Morales, que es del Frente Gremial del Poder Judicial, don Rodrigo Arias, que es el rector de la UNED, y también estará con nosotros Yulisa Sáenz, gerenta de Servicios de Administración Financiera de la Contraloría General de la República. Y vamos a ver quién me queda. Sí, ya les digo el nombre porque tuvimos un cambio más recientemente, que va a estar Mario Corrales, él es el director, el representante de la Unión de Gobiernos Locales, va a estar aquí con nosotros. Bien, para empezar, viceministro, me gustaría resumir tal vez en esos tres elementos los cambios vitales que hace la propuesta de empleo público. Dice el ministro de la Presidencia, no habrá trámite para esta iniciativa, trámite rápido para esta iniciativa. Se espera, bueno, hay quienes esperan que quede aprobada este año. Nos decía la presidenta de la Asamblea Legislativa que podría ser en enero próximo, pero también hay muchísima reticencia sobre ella. ¿Cuáles son? Bueno, reticencia y también aprobación, ¿verdad?, de distintos sectores. ¿Cuáles son esos cambios vitales que hace la ley de empleo público? Buenos días. Bueno, muy buenos días, doña Laura y compañeros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder compartir también con los televidentes este proyecto tan importante para el país. Quizás quisiera comenzar que es un proyecto que tiene la visión y los ojos puestos en el largo plazo, buscando la estabilidad del país, no solamente en la parte de remuneraciones, que no es el objetivo principal del proyecto, obviamente viene a contribuir, sino es traer al día de hoy y traer la calidad en el materia de empleo público, tomando en consideración 70 años en los que no ha habido reformas estructurales en esta materia en Costa Rica. Desde la reforma a la Constitución Política no hay un proyecto estructural en materia de empleo público, y el principal objetivo del proyecto es traer a la vanguardia este ámbito a nivel nacional y posicionarnos en los mejores estándares internacionales. Quizás para responder a su pregunta sobre los principales cambios, yo me enfocaría en 5 en particular. Nosotros estamos atendiendo recomendaciones también de la OCDE en materia de empleo público. De la organización que reúne a 34 países desarrollados, digamos así. Bueno, en economías fuertes del mundo. Sí, señora, con las mejores prácticas en diferentes ámbitos. Nosotros tenemos desde hace años atrás el interés de ingresar a este país y estamos trabajando muy fuerte en los diferentes comités en los que debemos aprobar el examen para ingresar. ¿Es un requisito aprobar la ley de empleo público? No es un requisito aprobar la ley de empleo público, pero es una señal importante. El proceso de incorporación a la OCDE no establece una camisa de fuerza a los países, ¿verdad? Son la implementación de mejores prácticas de acuerdo al ritmo que cada país defina. Sin embargo, sí que alcanzar un nivel mínimo aceptable, por decirlo de alguna manera, para poder ser miembro de la OCDE, que son procesos muy valiosos para el país.
Cuando hablamos del proyecto de empleo público, creo que también hay que traer a colación el Bicentenario de la República. Creo que son procesos en los que hemos tardado mucho para tomar decisiones importantes y esta oportunidad del Bicentenario nos trae también, ¿verdad?, la obligación, creo, como país de plantearnos desafíos que en materia no hemos atendido en el pasado. Les mencionaba, los principales cambios son en materia de un salario global, como usted lo mencionaba. Un salario global. En materia de remuneraciones. Que representa, ¿cuánto? ¿80% de lo que es la remuneración versus las anualidades? ¿20%? Bueno, eso quizás lo podemos hablar un poquito más adelante cuando hablemos de los números que hemos hecho en materia de posibles beneficios y demás. En materia de competencias, es decir, nosotros buscamos traer a la mayor calidad de talento humano al sector público y que éste sea evaluado de acuerdo a los compromisos de los planes nacionales de desarrollo, sus metas institucionales en los planes estratégicos institucionales. Otro elemento adicional es el componente de alta gerencia o mayor rigurosidad para los mandos de tomas de decisiones a nivel de jefaturas. Nosotros partimos de la premisa de que cuando tengamos jefes con mayores calificaciones y con mayores componentes técnicos, vamos a también mejorar mucho en la pirámide para abajo en materia organizativa. Trata de reducir o brechas en materia vertical salarial. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en la estructura salarial del país así, ¿verdad? Gana quizás algunos directivos más que el presidente de la República y lo que se quiere es eliminar esa simetría en las remuneraciones, ¿verdad? El presidente de la República sería la persona con el mayor salario y de ahí para abajo, de acuerdo al nivel de responsabilidad que tienen cada uno de los funcionarios públicos. Estamos hablando de un salario de casi 6 millones de colones en este momento. Bueno, el monto como tal tendrá que valorarse, es parte de ese ejercicio de salario global. Y también el último elemento que me parece importante rescatar es reducir también brechas o asimetrías horizontales, es decir, hay puestos homólogos en diferentes instituciones, por ejemplo, un caso de secretarios, por un ejemplo, que pueden ganar más de 1 millón en alguna institución y en otra institución alrededor de 300.000 colones. Entonces, esas asimetrías también horizontales es lo que trata de resolver el empleo público, además de los componentes de fondo, que es dar valor al funcionario público en materia de exigir calidad en el cumplimiento de sus metas institucionales. También en cómo se contratan las personas. Sí, señora. Viceministro Daniel Soto, va a ser diferente y me gustaría que usted ampliara sobre ello. Claro, sí, aquí se da un rol y se va a dar un rol más importante a las oficinas de recursos humanos de cada institución, porque quienes saben cuáles son las necesidades más importantes para su institución, pues son las propias instituciones. Es decir, nosotros tenemos un esquema de contratación y exámenes de servicio civil que no captan y no logran encontrar especialidades técnicas que ocupan las instituciones. Es decir, a veces se aplican exámenes que son parejos para, independientemente de la institución. Es decir, yo soy economista, si yo fuese a trabajar en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Hacienda, ocupo diferentes cualidades, ¿verdad? Diferentes expertise. Esa integración, de acuerdo a la necesidad institucional, se lo estamos dando a las oficinas de recursos humanos y es importante porque no queremos traer personas, sino cualquier tipo de personas, sino las personas con las mayores cualidades al sector Pero público. no necesariamente con títulos, los títulos no van a pesar tanto para contratar a la gente como sí que pase un examen riguroso, bueno, no, ¿verdad? Para que sea contratada. Ambos son importantes porque tenemos de las dos, de todo en el sector público, ¿verdad? Creo que también la parte académica es muy importante, pero también las competencias, sí, exactamente. Y el despido va a ser igual, si una persona es calificada durante 3 años consecutivos por ese mecanismo, 2 años, ajá. Esa persona ya puede ser despedida en el sector público. Sí, con una nota menor a 70. Con una nota menor a 70. Ajá. Bueno, ya escuchamos algunos de los cambios. Ya vamos a pasar con las reacciones porque sé que don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, igualmente Jorge Morales del Frente Gremial del Poder Judicial quieren reaccionar, pero me gustaría ver si ya tenemos lista a Yulisa Sáenz, gerenta de Servicios de Administración Financiera, representante de la Contraloría. Me dicen que todavía no está porque quería que ella se refiriera a las diferencias, a los distintos regímenes que, bueno, que son los estudios que la Contraloría ha hecho. Vamos a iniciar reacciones. Las cámaras han aplaudido esta iniciativa. ¿Por qué la aplauden? Alonso Elizondo, buenos días, de la Cámara de Comercio. Gracias, muy buenos días, tengan todos. Doña Laura, un gusto. Sí, efectivamente, esta es una propuesta que va en la dirección correcta.
una propuesta que creo que el sector privado esperaba ya desde hacía bastante tiempo. Viene a, como bien decía el señor viceministro, a arreglar una serie de inconsistencias o disparidades que existen en el mismo sector público, que generan una distorsión en el monto o en la cantidad de recursos que el Estado dispone o pone a disposición de los trabajadores. Estamos hablando que la mitad de los ingresos del Estado se van en salarios hoy en día. ¿Qué negocio, qué empresa, qué institución privada podría soportar tener la mitad de sus ingresos puestos a disposición de la remuneración? Es muy alto lo que paga Costa Rica en salarios. Si bien es cierto, este impacto no será de corto plazo, esto no lo vamos a ver en un año o en dos, hablábamos del año 2037, si no me equivoco, para empezar a ver una reducción de sustancial 55.000 millones de colones. 55.000 millones de colones a partir de ese año. Va a ir disminuyendo gradualmente, ¿verdad? Vamos a tener posiblemente un impacto en el corto plazo, un impacto posiblemente de incremento en los primeros años, pero luego esto va a tender a disminuir. Y importante entender de dónde partimos, ¿verdad? Mire, partimos de una situación de empleo público complicada en Costa Rica. Y nada más algunos datos muy por encima. Ahora que el viceministro hablaba de la OCDE, en ese estudio de la OCDE se dice algo bastante interesante que nos debe poner a pensar como país, y por eso es que un proyecto como estos resulta interesante. ¿Qué dice? Dice que uno de los disparadores más grandes de la desigualdad en Costa Rica es precisamente la remuneración en el sector público, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Costa Rica tiene niveles de desigualdad que van en aumento, a diferencia del resto de Latinoamérica, que la desigualdad tiende a disminuir. En Costa Rica la desigualdad tiende a aumentar, y el disparador básicamente es la remuneración del sector público. Por eso es que este proyecto también es importante. Le decía, el 50% de los ingresos del Estado se destinan a remuneraciones. Hablamos también de que tenemos aproximadamente 14 sistemas de empleo público en el país, lo cual hace que esto sea bien complicado de administrar. Y sentimos que es un proyecto, como le dije al inicio, que va en la dirección correcta. Bueno, y ya vamos a tener distintas reacciones. Ya venimos con don Jorge Morales, ya se está incorporando con nosotros don Mario Corrales de la Unión de Gobiernos Locales. Ya vamos, don Jorge, porque también está en línea Mélida Cedeño, es la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza de la APSE. Ya ustedes han dado su reacción en contra de ello, pero ¿por qué? Usted escuchaba distintas argumentaciones en torno a la forma en que se va a contratar, a que va a pesar más el salario base. Permítame un minuto, doña Mélida. El viceministro quería hacer una aclaración en torno a la afirmación que habría dado el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, de que el ahorro de la propuesta del proyecto, que el ahorro que generaría este proyecto de empleo público sería en el 2037 y de 55.000 millones de colones. Pero el viceministro Daniel Soto quería hacer una aclaración. Sí, muchas gracias, doña Laura, porque nosotros hemos trabajado ya en ese tema del cálculo de los beneficios para el país. Los beneficios empiezan a partir del año 1, ¿verdad? Porque nosotros los beneficios no solamente son la parte de remuneraciones, consideramos, como les explicaba ahora, el tema va más allá de solamente el tema salarial. Hablando de números, en los primeros 9 años el país tiene que hacer una inversión, ¿verdad? Porque es homologación de las bases salariales de las diferentes categorías. Pero a partir del año 10, los ahorros esperados o los beneficios esperados son alrededor de 188.000 millones de colones, porque el dato de 55.000 solamente me incorpora los beneficios de la implementación de la ley 9635. O sea, la ley de la reforma fiscal. Sí, señor. En este momento en vigencia. Señor. Entonces, la ley de empleo público generaría, ¿a partir de qué año? Del entonces? año 10. Un ahorro a los 10 años de vigencia a partir del año 10, sí señora, ahorros de cada año de 188.000, y nosotros hemos hecho tomando en consideración el periodo de vida laboral de los funcionarios públicos, es decir, 35 años, entre el año 10 y el año 35, estimamos que los ahorros serían de alrededor de 1 billón de colones. Bueno, Mélida Cedeño, ahora sí está con nosotros vía telefónica. Le escuchamos de la APSE, usted escuchaba parte de la argumentación que sustenta la ley de empleo público.
Buenos días, Mélida, le escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, bueno, nosotros hemos estado pues atentos siempre desde hace como desde el 2009, 2010, desde que se han venido intentando implementar proyectos de ley sobre salario único, ¿verdad? De empleo público, salario único que hablamos acá, en donde pues es la eliminación de derechos, ¿verdad? Que tienen los trabajadores, y nuevamente se impulsan proyectos, no sabemos cuántos hay en la Asamblea Legislativa, pero que impulsa Mideplan, si bien es cierto, hay algunas cosas interesantes para el sector de los trabajadores, y que hablan de salario global, pues al final es salario único. Y nuevamente es al sector de los trabajadores del sector público que vienen, como nosotros decíamos con lo de la regla fiscal, a socar la faja, a limitar cuando el problema del déficit fiscal no está en el sector público de los trabajadores, sino en otros aspectos como la evasión y la ilusión fiscal. Y vuelvo a decirlo otra vez cuando hablábamos del proyecto fiscal, bueno, que hoy ley de la República, donde en el capítulo de empleo público, pues ya ahí se hizo reformas drásticas a los empleados públicos, y ahora viene un proyecto de ley pues que viene nuevamente a limitar y a suprimir no privilegios, porque hablan de privilegios del sector público, y aquí tienen que dividirse, porque no todos los trabajadores del sector público tenemos privilegios, como se ha querido decir. Y nosotros a nivel de APSE, que hemos estado analizando y viendo los proyectos de ley, pues nosotros nos vamos a oponer, y nos hemos opuesto siempre a estos proyectos de ley que vienen a suprimir derechos de los trabajadores que a lo largo y ancho de los años pues hemos ido logrando, y con esfuerzo, con sacrificio, trabajamos y damos lo mejor. Y en el sector de educación, por ejemplo, ¿verdad?, que es uno de los sectores donde tenemos compañeros que ni siquiera alcanzan el salario mínimo, pues ahora con este proyecto pues viene a limitar aún más. Y ya, o sea, no bastó con la reforma 95, no bastó con la reforma que se hizo ahora en este plan fiscal, sino que viene un proyecto de ley que viene pues a limitar, y que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque el meollo del asunto, el problema del déficit fiscal, bien lo sabe el gobierno, no está en el sector público, sino que tienen que tocar otras fibras para buscarle solución al déficit fiscal. Y aquí el problema y más serio que da es que hablan siempre de la OCDE, ¿verdad? Porque aquí es un compromiso, es trabajar para que Costa Rica entre a la OCDE, es trabajar para que Costa Rica cumpla los requerimientos a nivel internacional. Y peligroso todavía porque el Ministerio de Trabajo, que es uno de los entes que nos protege con estos proyectos, y siendo ahora Mideplan el rector de empleo público, pues sabemos que no van a haber margen de ninguna negociación, porque todo está con respecto a los salarios, porque todo está sujeto al déficit fiscal y a la parte fiscal de este país. Don Jorge Morales, me gustaría su opinión, y me gustaría que ustedes también repliquen lo que van diciendo aquí en torno, porque ya veo al viceministro preparado para replicar lo que dijo Mélida Cedeño y también a don Alonso. Como dice el pueblo, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y este proyecto tiene ese tipo de objeciones, porque lo que plantean inicialmente en la exposición de motivo podríamos estar muy de acuerdo en algunas cosas, como a igual salario, igual trabajo, igual salario, y que la remuneración sea efectivamente similar. Sin embargo, hemos visto últimamente con la aprobación, por ejemplo, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se va a producir en el sector público una terrible desproporción en la remuneración, y en el Poder Judicial vamos a tener un juez que gana
sentado en un estrado que gana un 65% de prohibición y el otro que gana 30%. Entonces tenemos una diferencia abismal entre salarios. Eso eventualmente podrían decir, no, es que esto es a largo plazo. En el 2037 todos van a ganar 30% de prohibición cuando, si acaso no nos hemos muerto antes, podamos eventualmente jubilarnos los que estamos actualmente. Pero definitivamente que esto tiene su meollo. Y, por ejemplo, una pregunta fundamental en esto: ¿ocupa 38 votos este proyecto? Indiscutiblemente que sí. ¿Por qué los ocuparía? Los Jorge ocupa Morales. porque precisamente uno de los subregímenes es el del Poder Judicial, y hay una garantía constitucional de que cualquier aspecto que afecte la estructura de organización del Poder Judicial requiere de una votación calificada. Así que yo creo que es indiscutible. Porque se aplicaría a todos los empleados públicos, incluyendo los del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una garantía a nivel constitucional de que todo proyecto de ley que afecte su estructura u organización requiere esa votación calificada. Y este proyecto definitivamente que está afectando incluso, y esto es parte de la forma en que se ha elaborado este tipo de proyectos, que yo haría un llamado a mi plan. Yo creo que ustedes tienen muy buena intención en esto, pero es increíble que un sector como el Poder Judicial, los sindicatos del sector del Poder Judicial, nos estemos enterando de un texto ya formulado y las cámaras están totalmente de acuerdo. ¿Por qué creen que las cámaras están totalmente de acuerdo? Porque fueron parte de su elaboración. En cambio nosotros nos venimos enterando de lo que están planteando para el Poder Judicial. Es decir, en un sistema que sea verdaderamente democrático, participativo, transparente, este tipo de proyectos debieran ser construidos democráticamente con participación de los afectados. Y eso es parte de lo que nosotros criticamos. Hay aspectos puntuales, como le digo, el aspecto o el diablo está en los detalles. El artículo 10, el inciso B, vean qué interesante, crean una institución técnica de estudio, de análisis de lo que es empleo. Y vean este inciso, dice: realizar diagnóstico en materia de recursos humanos de las dependencias públicas para lograr un adecuado redimensionamiento de las plantillas existentes y la elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad se debería reservar a empleadas y empleados públicos, así como los que sirvan de orientación para delimitar la prestación de los que podrían ser externalizados y las condiciones de prestación de estos en cada subrégimen de empleo público. Yo particularmente leo ahí cierta intención de privatización y de transformación del Estado en esa vía, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo, pero esto hay que discutirlo, esto hay que planteárselo y plantearlo en una mesa amplia. Ok, yo sé que ya quiere reaccionar porque me está levantando el dedo también, tanto don Daniel Soto como don Alonso Elizondo. Si quieren, van las réplicas para presentar también, porque está con nosotros don Mario Corrales, el representante de los gobiernos locales aquí en esta discusión. Don Alonso. Sí, bueno, es lógico. Primero una aclaración que es importante. Nosotros no participamos en la elaboración de este proyecto de ley, nada más para que no quede eso en el ambiente. Al menos la Cámara de Comercio no formó parte de la construcción de este proyecto de ley, lo leímos apenas se presentó en la Secretaría de la Asamblea Legislativa, para que no quede eso en el ambiente, por favor. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que entender que los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras no cambian. O sea, la gente que está hoy trabajando en el Estado con su esquema actual no se va a modificar. Creo que eso es lo más importante. El que está hoy en la función pública debe tener la tranquilidad que su remuneración no se va a ver afectada hoy. Esto es para la gente que va a entrar al sector público a partir de la aprobación de esta ley. Esa es la primera aclaración que hay que hacer, ¿verdad? O sea, no hay afectación al trabajador público hoy, ¿verdad? Ordenaremos la casa o se ordenará la casa de acá en adelante. Eso me parece que es vital. Ahora, y se está ordenando con reglas claras. Que esto es suficiente, ahora que hablaba exactamente el tema del déficit fiscal del APSE. No, este tema no va a aportar gran cosa, al menos en el corto plazo, a los temas de déficit fiscal del país. La respuesta es no. Esto es un tema de orden en la contratación de funcionarios, es un tema de orden en remuneraciones, porque no se hablamos
Si fuesen dos variables, el precio y la cantidad, esa es una variable del precio, de cuánto nos cuesta la remuneración a los costarricenses. No hablamos de cantidad, que ese es otro tema, ¿verdad? Que creo que es para otro foro, pero podemos hablar de cantidad también, podemos hablar de productividad, de otro tipo de temas, pero aquí es remuneración nada más. Bien. Viceministro, yo sé que ya Jorge Morales, pero necesito presentar también a don Mario Corrales, viceministro. Muchas gracias. No, muy brevemente, quizás sí, para nosotros si tuviéramos que resumir esto en una palabra, para nosotros es muy importante la competencia en los funcionarios públicos, ¿verdad? Yo creo que este proyecto parte de un principio, ya lo mencionaba el compañero, de que posiblemente haya ahorros en el largo plazo, sí, pero el objetivo no es generar ahorros en materia fiscal de manera inmediata, porque no es el objetivo del proyecto. Cuando hicimos el proceso de construcción de este texto, sí es muy importante, y creo que aquí podemos decirlo con mucha tranquilidad, sí se hizo una invitación muy abierta a todos los sindicatos, ¿verdad? Entonces creo que el texto sí tiene una participación importante y estamos totalmente anuentes al proceso de discusión, ¿verdad? Basado sobre evidencia y sobre el proceso de fondo del proyecto. Creo que, como lo mencionaba ahora al principio, es un tema de desarrollo en el que todos tenemos que poner de nuestra parte. Creo que parte del principio del Estado como patrono único, ¿verdad? Acá lo que hagamos las diferentes instituciones, y por eso es que el alcance del proyecto en su artículo 2 indica muy claramente que es para todos los poderes de la República, excepto los entes públicos no estatales, y es precisamente con ese objetivo, ¿verdad? Todos tenemos que contribuir en alguna medida a ordenar la casa. Y como ustedes lo mencionaban, ¿verdad? También que es para todos los empleados nuevos, y ordenando un poco ese rezago que teníamos en el país en esta materia. Don Mario Corrales, de la Unión de Gobiernos Locales, usted escuchaba, bueno, es una propuesta que va a implicar, vamos a ver, viceministro, empleados de todo el sector público. Estamos hablando de las instituciones que están en competencia, de las que no están en competencia también, viceministro, de las municipalidades, de las universidades estatales y del Poder Judicial. Mario Corrales, de los gobiernos locales. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Sin lugar a dudas, este tema es bastante controversial, es un tema que hay que analizarlo desde varias perspectivas. Nosotros visualizamos en primera instancia recordar que muchos de los problemas que estamos arrastrando se obedecen precisamente a la incapacidad en algún momento de nuestras autoridades de ofrecer salarios bases competitivos. Se tuvo que recurrir a la creación de incentivos y pluses que de alguna manera fueron creados irresponsablemente, y eso con el transcurso del tiempo fueron inflando muy notoriamente los presupuestos de las diferentes instituciones, con el propósito de generar competitividad, con el propósito de no quedarse rezagados. Si hay algo que hemos visto en este proyecto de ley, fundamentalmente es que tiene una visión estratégica, porque plantea la solución a largo plazo, donde nosotros desde la perspectiva técnica no lo vemos como mal visto, más bien consideramos que es importante hacer consideraciones que vengan a evitar seguir incurriendo en los errores que propiciaron precisamente que estemos en esta discusión. El tema de la experticia es otro de los puntos que toca el proyecto de ley, donde se ve la creación de un consejo técnico, donde a nosotros sí nos preocupa que no se esté considerando el régimen municipal, y que por otro lado se haya aspectos, se encuentren aspectos propios Perdón, refiriéndose al Consejo Técnico, ¿cuál es el punto ahí, don Mario Corrales? Sí, fundamentalmente en la organización de la gobernanza. Cuando se hace la Constitución vemos 4 aspectos: la visión estratégica, la experticia a través de la creación del Consejo Técnico Consultivo, donde obviamente van orientados a la asesoría a Mideplan. Vemos cómo hay aspectos de vigencia, de la necesidad de buscar una integrabilidad a través de esta ley, y de hecho me llama mucho la atención porque la Contraloría General de la República hace 10, 15 años, cuando se presentaban propuestas de mejora salarial, uno de los aspectos que tocaba era que no podemos medir los niveles de complejidad
irresponsabilidad de algunas instituciones que se estaban comparando porque las naturalezas eran diferentes. Hoy se hace una propuesta de que todo debe ser igual y por eso se propone como un tipo de salario único. Lo que a mí me preocupa, como técnico y profesional que soy en la materia y representante de la institución de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es cómo propiciar en el tiempo esa competitividad que hablaba el señor ministro. Porque la misma ley no es garante de aspectos de competitividad, porque se sustenta nada más sobre la estructura funcional y sobre los principios de igualdad, pero no habla concretamente sobre una estructura que debe de responder para que esto se dé. Entonces, serán aspectos que habrá que ver con más detalle para poderlos analizar. No todos los, lo que usted dice, no todos los empleados públicos desempeñan funciones iguales que se puedan homologar con un solo salario. Sí, fundamentalmente considerando los principios de complejidad y responsabilidad. Ya tenemos al rector de la UNED también, Rodrigo Arias, quien quiere hablar, pero también me gustaría que más adelante sobre ese tema Damaris Vega, que es quien nos está acompañando, gerenta del área de servicios públicos de la Contraloría General de la República, nos dé su opinión sobre el tema, o por lo menos los estudios y las valoraciones que ha hecho la Contraloría, más que su opinión. Don Rodrigo Arias, usted escuchaba los cuestionamientos que hay en torno a que se requiere, ordenar 14 regímenes y sobre todo, lo que esto generaría en ahorro para el país. ¿Su opinión sobre el tema? Sí, buenos días, doña Laura, y un saludo a todos los que están participando en esta discusión sobre el tema de la ley de empleo público. Tenemos que verlo desde muchos puntos de vista. Primero que todo, es una ley marco y como tal establece una serie de principios, y como todo proyecto, pues algunos de estos son válidos y otros generan alguna duda. En el caso particular de las universidades, también nos llama la atención que se establece la necesidad de contar con un régimen especial para universidades públicas, pero nada más se menciona. No tiene ningún desarrollo dentro del proyecto de ley de empleo público. Es algo que me imagino está sujeto a un desarrollo posterior. Acá tendríamos que tomar en cuenta las condiciones particulares que tienen las universidades públicas en todo su contexto, desde el tipo de organización, la naturaleza, la función que tiene dentro de la sociedad, la función de creación de valor público que necesita de ciertas condiciones para desempeñarse adecuadamente en la sociedad. Y también el respaldo que tenemos desde la propia Constitución, que reconoce la autonomía plena con todas las diferentes variedades, financiera, organizativa, administrativa y política, como una autonomía especial de la que gozan las universidades en nuestro país. Todos estos son elementos que debemos de tomar en cuenta a la hora de valorar este proyecto de ley de empleo público, el cual, como se acaba de presentar, pues en estos momentos está siendo estudiado por las asesorías legales de cada universidad, también por el Consejo Nacional de Rectores, por los mismos rectores y por otros grupos dentro de nuestras universidades. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que tomar en cuenta particularidades del sector. En el caso de las universidades, es inaudito pensar que habrá un salario único. El salario global que se establece en el proyecto de ley de empleo público no es afín a la naturaleza de las universidades, y no solamente a las universidades en nuestro país, a las universidades en todo el orbe, a las universidades a nivel mundial, donde los sistemas de remuneraciones incorporan siempre mecanismos de complementos por diferentes motivos, particularmente de reconocimiento a toda aquella producción intelectual, a todos los proyectos de extensión, de acción en las comunidades, a los proyectos de investigación, a todos esos elementos propios de la naturaleza de la universidad y fundamentalmente de la universidad pública de nuestro país, comprometida con el desarrollo de estos elementos que están relacionados directamente con la calidad de la institución, que están relacionados directamente con la posición que ocupen en los diferentes rankings internacionales. Esos son elementos que en Costa Rica jamás podríamos desconocer ni dejarlos de lado, porque son intrínsecos a la naturaleza de la institución que representamos. Son elementos, como mencioné al principio, que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el análisis global de este proyecto, que es una ley marco que nos obligará a entrar a analizar las diferentes derivaciones. Y vea que en este punto que acabo de mencionar hay elementos que debemos nosotros también utilizar para efectuar otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, en la parte de motivación del proyecto de ley se indica que la OECD
pide avanzar hacia lo que trata de plasmarse en la ley de empleo público. Bien. Pero vayamos a ver nada más un momentito cuáles son los sistemas de remuneración que tienen las universidades de los países de la OCDE. Todas tienen complementos diversos que se van acumulando a lo largo del tiempo para los funcionarios de las universidades. Y eso es algo que aquí también nosotros tenemos que mantener, incluso para estar en comparación con los mismos países de la OECD. Viceministro, yo sé que ya usted quiere replicar. Están con nosotros también está Yulisa Sáenz, gerenta de servicios de la Administración Financiera de la Contraloría, y Damaris Vega. Me gustaría que ustedes se refirieran específicamente a las observaciones que han hecho en torno a las diferencias de los regímenes salariales que hay en el sector público. Ya ustedes escuchaban también lo que decía el rector de la UNED y también lo que decía la Unión de Gobiernos Locales sobre este tema. El año pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe denominado Retos para la modernización de los esquemas remunerativos en los ministerios de gobierno, con el objeto de analizar específicamente cómo se comportaba un sector homogéneo para poder tener un personal, digamos, motivado, efectivo y eficiente. Entonces aquí lo que se hizo fue analizar una serie de principios para ver si se cumplía, por ejemplo, que a igual trabajo, igual salario, en segunda instancia, a diferente trabajo, diferente salario en el sentido de diferentes cualificaciones o responsabilidades. Además, si este sistema estaba siendo revisado y a la luz de eso, lo que la Contraloría determinó fue que en un sector homogéneo se tenía que, por ejemplo, un oficial de seguridad podía ganar hasta 800,000 colones más en otro ministerio, o un médico en el Ministerio de Salud podría ganar hasta 3 millones de colones más que otro. Además, en cuanto a las diferencias en cuanto a responsabilidades, se observó que 10 ministros no ganaban, digamos, la mayor cantidad de salario en su ministerio, y teniendo inclusive diferencias cercanas casi a 4 millones de colones. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, el 20% de la planilla ganaba más que la ministra, y en el Ministerio de Salud, 191 personas ganaban más que el ministro. Entonces, aquí también se revisó lo que fue la revisión que se está haciendo de estos incentivos salariales, y se determina que son incentivos que están determinados desde la década de los 50, por ejemplo, el SONAGE desde 1965, y algunos de esos ya podría ser que no resulten que estén vigentes. Entonces, es necesario hacer esta revisión. Don Jorge Morales, del Frente Gremial, estaba hablando ella sobre las diferencias salariales y demás. Sí, una inquietud que realmente tenemos como sindicato del Poder Judicial. En primer lugar, hay cuestionamientos sobre eventualmente aspectos de la independencia judicial que podrían estar dosados con la literalidad de este proyecto, sobre todo en los aspectos de evaluación del personal del Poder Judicial. Yo sé que hay buena intención en mi plan, en lo que está planteando, pero la legislación hay que analizarla también en la disfuncionalidad, y eso son aspectos que hay que discutir, que hay que plantearse, y que hay que ver si efectivamente, porque por ejemplo una calificación del 70% en 2 periodos sería excelente si lo que estamos valorando son con matrices objetivas y se puede determinar un claro desempeño positivo del empleado en su función, y eso yo creo que ningún sindicato estaríamos en desacuerdo con eso. Pero si se utiliza como un instrumento para eliminar a los que nos hacen, a los que nos son incómodos, obviamente tenemos una situación que hay que abordar con un aspecto muy delicado. Vamos a una pausa y ya venimos con más sobre este tema de la Ley de Empleo Público, los distintos sectores opinando sobre ello. Pero había una serie de cuestionamientos que había hecho Jorge Morales al viceministro, y aquí está el viceministro para aclararlos, el viceministro de Planificación. Sí, muchas gracias. Voy a tratar también de contestar las consultas de don Mario y don Roger.
Importante, el proyecto de ley lo que establece son 8 subregímenes. Yo no sé, el número 14 quizás lo nuevo, son 8 subregímenes. 14 había señalado. Sí, de los que tenemos. Sí, eso es importante para quizás que había señalado la OCDE, el Club de Países Ricos, como parte del problema de las diferencias salariales. Exacto, sí, entonces el proyecto de ley lo que quiere es establecer 8 subregímenes que nos vienen a ordenar un poquito lo que ya hemos conversado acá. Ahora que hablaba el señor rector de la Universidad Estatal de Distancia, sí, importante para nosotros. Si pusiéramos un ejemplo, por ejemplo, un país como Alemania, lo que tiene es un salario único, ¿verdad? Enfocado en un salario global que establece una serie de incentivos, tanto monetarios como no monetarios, que es un elemento que incorporamos en el proyecto de ley, que es lo que vienen a compensar y a aportar es a la productividad del trabajador. Es muy importante porque un elemento que estamos incorporando nosotros es que los incentivos que se otorguen a los funcionarios públicos sean con base en rendimiento y cumplimiento de sus metas, ¿verdad? Entonces, creo que aquí hago un vínculo con lo siguiente, que es el tema de que nos incorpora a todos nosotros. No dudamos del valor público que generan las universidades estatales, eso nunca ha estado en duda y nunca ha sido una premisa por la cual no tomemos en consideración. Creo que sería ingrato, al menos en materia personal, porque muchos de nosotros, incluso tanto doña Pilar como yo, somos becados de universidades públicas y eso no es el tema. Aquí se parte de un principio, como les mencionaba, de Estado como patrono único, y que todos tenemos que poner nuestra parte para ordenar nuestra casa, ¿verdad? Nuestro país, con miras a tener un mejor nivel de desarrollo. Importante también, nosotros estamos anuentes a discutir y todos, pero muy transparentemente también con base en evidencia, ¿verdad? Creo que este proyecto de ley fue elaborado con mucho rigor técnico, tomando en consideración muchas buenas prácticas internacionales, y nos gustaría también que la retroalimentación que recibamos de los diferentes sectores también sea con miras en ese sentido de construir y aportar, como lo hemos tenido hasta el día de hoy. Evidentemente hay un costo inicial, creo que lo mencionaba ahora al principio. Los primeros 9 años el país va a tener que invertir, como lo requiere un proceso de homologación de bases salariales. Eso es así. Yo les mencionaba también que a partir del año se ha estimado como de que por año son de 255.000 millones. Evidentemente es parte, y este proyecto para homologar los salarios. Para homologar los salarios, pero a partir del año 10 que les mencionaba va a haber un ahorro de alrededor de los 188.000 millones por año, y que el estimado en los 35 años que nosotros estimamos para calzar, digamos, esa vida laboral del sector público actual, el ahorro sería de aproximadamente 1 billón de colones. ¿1 billón? Sí, señor. Entonces, digamos, esos números están hechos. Esto parte de algunos supuestos, por ejemplo, las tasas de jubilación de los funcionarios públicos. Acá, esto es un supuesto, ¿verdad?, muy importante, porque esto es un derecho, ¿verdad?, laboral, y no es un supuesto que sea tan riguroso. Otro también con un 0% de crecimiento de nuevos puestos en el sector público. Entonces, esos son quizás los números de manera muy resumida. Y evidentemente esto lo hemos también ya socializado con las autoridades competentes en materia de recaudación, como lo es el Ministerio de Hacienda. Somos conscientes de lo que esto implica, pero sabemos también que hay que hacerlo y que es un proceso en el que el país tiene que empezar a trabajar. O sea que a partir del año 2000, a partir del año 10, se genera un ahorro de 188.000 millones. Sí, señor. ¿Y cuántos primeros años? Los primeros 9 años. Los primeros 9 años se estimaría como 250.000 millones de colones cada año. Por cada año de inversión, sí. Bien, yo sé que don Alonso ya también quiere reaccionar, pero don Mario, que se había referido a eso, Corrales, también de la Unión de Gobiernos Locales. Sí, yo quiero insistir en la necesidad de que este proyecto de ley tiene que venir a clarificar aspectos que van a venir a señalar esos principios de idoneidad, en el sentido de que hay una estructura salarial que tiene que responder a los factores propios que se hacen en descripción bajo los niveles de responsabilidad de cada puesto. Entonces, ese carácter homogéneo que convoca la norma, o en este caso este proyecto de ley, me parece que debe ser o profundizar un poco más en cuanto a señalar esa diferenciación para buscar esa similitud, esa estandarización. Ahora, aclaro
que técnicamente, como profesional que soy, institución a la que represento, esto es un buen proyecto que tiene una buena finalidad, que busca precisamente subsanar muchos de los problemas que hoy constitucionalmente están sujetos a revisión, y que en eso también atañe el tema de las convenciones colectivas y reglamentos internos y así sucesivamente. Pero concretamente el aspecto medular de esto son la ejecución, el cómo se va a trasladar este carácter técnico a una realidad donde haya una segmentación muy marcada, hay puestos muy específicos que no necesariamente son representativos a nivel de estructura ocupacional en el gobierno central. Por ahí es donde no nacen una serie de dudas, pero repito, en el fondo me parece el instrumento y la ley adecuada para algunos aspectos que tienen que ser subsanados. Ya escuchaba usted, don Alonso Elizondo, hay diferencias en el tema de los puestos y también lo que va a implicar la aplicación de la Ley de Empleo Público de la Cámara de Comercio. Don Alonso Elizondo. Efectivamente, uno quisiera que un proyecto de estos de empleo sea muchísimo más agresivo. Sin embargo, uno entiende que la gradualidad en Costa Rica es algo deseable. Cuando hemos intentado hacer algo de golpe, nos damos cuenta de la sobrereacción que tenemos como sociedad, y aquí el ejemplo del recope de estos días del etanol es clarísimo. Esa inversión que se hace en los primeros 9 años efectivamente tiene un impacto en las finanzas públicas, es un hecho. Pero lo que podemos ganar como país de eficiencia y productividad creo que es positivo. Hay algo que me preocupa en todo esto, y lo decía el señor viceministro ahora, es en los supuestos para que estos números se den, y es en la tasa de crecimiento del empleo público que se va a dar de aquí en adelante. Podemos tener gobiernos responsables que tengan una tasa de crecimiento cero, creciendo posiblemente, no sé, en educación, en salud y en seguridad, que uno pensaría que hay un crecimiento cercano al crecimiento de la tasa de la población. Pero si a alguien se le ocurre empezar a crecer en funcionarios públicos adelante, como sucedió en el año 2008 o 2009, que solo la Caja metió más de 11.000 funcionarios no médicos, porque si fuesen médicos, enfermeras, personal de salud, uno podría entenderlo, pero era personal administrativo que sinceramente de mi óptica no se requerían. ¿Qué va a pasar ahí? Es donde yo tengo la duda. ¿Cómo cerramos ese portillo? Porque a la vuelta de 10 años, 15 años, volvemos a tener un esquema en el cual invertimos durante 9 años para homologar, y el crecimiento de la cantidad de funcionarios sigue por la libre, sin ningún tipo de restricción, si su crecimiento está abierto. Esa es la preocupación más grande en un proyecto como estos. El rector de la UNED, Rodrigo Arias. Señor viceministro, efectivamente hay sistemas de pago para el empleado público en los países de la OECD. Él mencionaba el caso de Alemania. Pero igualmente, en todos estos países existen condiciones diferenciadas con criterios distintos para los empleados o los funcionarios de las universidades, que en su mayoría son universidades públicas en los países de la OECD. Es importante tomar en cuenta esa particularidad. De igual forma, como mencionaba en mi primera participación, en nuestro caso, pues hay un marco constitucional que le da ciertas garantías, ciertas facultades a las universidades del Estado. Y ahí es importante entonces venir al proyecto de ley de empleo público y tomar en cuenta que los principios que se buscan son principios que también nosotros lo tenemos dentro de nuestra propia organización dentro de las universidades. Todos buscamos mayor eficiencia, mayor eficacia, más transparencia, más apertura, atraer personal idóneo, pero también necesitamos contar con mecanismos de recompensas competitivos que nos permitan asegurar dentro de la institución contar con las mejores personas para que podamos cumplir ese altísimo valor público que nos corresponde en la sociedad y que el señor viceministro también reconocía en sus palabras. Ello es importante, pero también es importante, por otro lado, tomar en cuenta que hay elementos propios del desempeño de las universidades que tienen que dilucidarse bien en la discusión de este proyecto de ley. Me refiero a 2 elementos en particular.
por ejemplo, lo que es evaluación de desempeño y lo que tiene que ver con la rectoría de Mideplan. En el caso de las universidades, ya este tema se ha estado discutiendo producto de la ley de reforma fiscal, en la que nosotros, como es bien sabido, estamos trabajando hacia la presentación de un recurso, porque hay elementos de esa naturaleza que no van con lo que es propio de las universidades en nuestro país, que va en contra de las autonomías que la Constitución nos da y que son esenciales para que la universidad pueda cumplir con la libertad necesaria, la función que le corresponde en la sociedad. Esa rectoría de Mideplan en relación con las universidades no puede darse, y es un punto que la misma ministra de Planificación, el día que presentaba la Ley de Empleo Público, decía que sobre ese particular ella sería totalmente respetuosa de lo que digan los tribunales al respecto, como tenemos que hacerlo todos. De igual manera, las universidades, que siempre hemos sido totalmente respetuosas del ordenamiento jurídico de nuestro país, hemos cumplido con todas las obligaciones que nos corresponden, pero también defendemos el estatus particular que la Constitución Política nos da. Viceministro, su reacción, y ya vamos a ir con otra parte, con la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Yo creo que con base también en las observaciones. Que la rectoría del Mideplan no rozaría con la autonomía universitaria, o sea, el Mideplan no podría ser el rector, en ese caso, de las universidades estatales. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Quizás nosotros es importante destacar que nosotros estamos marcando un marco general de acción. Nosotros no vamos a decirle a las universidades cómo tienen que implementar los procesos. Esto lo conocen cada institución y también las universidades como tales conocen cuáles son las mejores maneras de implementar esos esquemas. Perdón que lo interrumpa, ¿pasaría lo mismo con las municipalidades? Y con el Poder Judicial particularmente. Me parece que sí debería de pasar lo mismo. ¿Qué dice el viceministro? Lo que quiero decir, digamos, aquí hay un marco de acción claro que marca el proyecto de ley, digamos, en materia de cómo iríamos a trabajar en materia de empleo público a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Es decir, la implementación de los esquemas y los procesos, obviamente cada universidad lo tendrá que implementar, pero eso hay un marco de acción general que establece el proyecto de ley. Creo que es importante, como lo mencionaba anteriormente, eso es un proceso en que nosotros visualizamos que si no ponemos de nuestra parte todos como país, es muy difícil implementar cambios en esta materia. No es ningún, y no ha sido, y doña Pilar lo ha reiterado en diferentes ocasiones, no es que Mideplan va a decir lo tiene que hacer de esta manera, pero sí estamos estableciendo un marco de acción general en el que las reglas estarían claras como lo están en el proyecto de ley, para que cada quien ordene cada institución de acuerdo a lo que a su naturalidad. Importante de cómo dar sostenibilidad a este proyecto, yo creo que la lógica por la cual el legislador depositó en la rectoría en materia en público en Mideplan era precisamente esa, ¿verdad? Creo que es garantizar a través de un ente técnico la permanencia y la continuidad de los procesos. El compañero mencionaba el tema de crecimiento de plazas. Yo creo que don Alonso sí, de la Cámara de Comercio. Sí, disculpe, don Alonso, sí, que mencionaba ese tema, y creo que es importante que las autoridades de este ministerio en particular a partir de ahora tengan una responsabilidad muy clara y una visión muy clara de que para poder cumplir lo establecido tienen que haber condiciones, ¿verdad?, mínimas y poder cumplir con estos supuestos que hemos establecido. Ya yo sé que quieren reaccionar tanto don Jorge Morales como don Mario Corrales, pero voy a ir un minutito. Damaris Vega, ¿cuánto pesan los pluses salariales de manera muy resumida? Y ya después voy también con reacciones y comentarios de la Contraloría General de la República. Adelante. Buenos días. La Contraloría General el año pasado, a finales del año pasado, realiza un estudio en el marco, teniendo como referencia el marco constitucional de que a trabajo igual, salario igual, y en una situación de las finanzas públicas que tenemos en este momento tan complicada, realiza un estudio para conocer cuáles eran los esquemas remunerativos que privaban en el sector público. Para eso se dio a la tarea de revisar 189 instituciones. Prácticamente en cuanto al peso de estas instituciones es el sector público en su totalidad. Y ¿qué esquema remunerativo fue lo que encontramos en estas instituciones? En general, lo que priva en más del 90% es un esquema en donde hay un salario base y pluses salariales. Y encontramos en estas 189 instituciones
alrededor de 260 incentivos salariales diferentes, de los cuales solamente 7 están ligados a lo que es la evaluación del desempeño. Entonces vemos que el sector público tiene un esquema remunerativo complejo, un esquema remunerativo que no es fácil de administrar, en donde, por ejemplo, encontramos principalmente un peso material en lo que es el costo, el tema de las anualidades, el tema, por ejemplo, de la dedicación exclusiva. Son pluses que están ligados al salario base, y entonces tienen incrementos inerciales, como es el tema, digamos, de las anualidades. Conforme más años servidos tenga el funcionario, pues eso va a ir en incremento. Y en general, la mayoría de incentivos salariales son porcentuales y ligados a ese salario base. Eso básicamente son las conclusiones que llegamos en el estudio. Gracias, Damaris Vega, de la gerenta de áreas de servicios públicos de la Contraloría. Ustedes escuchaban lo que pesan los pluses, pero también sé que querían reaccionar sobre lo que había dicho el viceministro, y voy con los comentarios. Jorge Morales, muy rápidamente, y también don Mario Corrales. Sí, el costo de esta transformación nos dicen que son 2.500 millones en los primeros 10 años, de colones, y no se nos dice dónde va a salir ese dinero. Fue mi pregunta. Todavía no sé de dónde sale, si vamos a reducir el aparato estatal, si qué sé yo, no sé, porque a este momento, si la reforma fiscal da eso, aparentemente no lo está dando. Si vamos al fin y al cabo a controlar la evasión y la elusión, bueno, no veo las muestras de que eso esté sucediendo, y eso es un aspecto fundamental. Y quería reafirmar el punto que señaló el señor rector de la UNED en relación con el Poder Judicial, la garantía constitucional de la independencia judicial, y en materia presupuestaria. Vean que el asunto siempre ha sido el problema que sucede y se genera precisamente aquí donde estamos, en la Asamblea Legislativa. Se le asignan al Poder Judicial nuevas obligaciones y no se dice de dónde sale el dinero. No se puede hacer chocolate sin cacao. Si hay nuevas competencias asignadas, si el futuro del país, vean, la situación de pobreza de este país se está incrementando, y eso va a demandar una carga adicional sobre las condiciones sociales y digamos el incremento de la delincuencia, y eso es carga para el Poder Judicial, y se pretende que se reduzca la planilla o que se mantenga igual durante los próximos años. Eso es pedir o demandar cosas que no se pueden realmente ser realistas en esto. No sé si quiere reaccionar don Alonso Elizondo sobre eso que está diciendo don Jorge. Sí. Me queda muy poquito tiempo, y también don Mario Corrales. Sí, bueno, yo creo que este es un tema difícil, no es un tema fácil, es un tema de finanzas públicas. Yo comparto, es una preocupación. Aquí durante 9 años tenemos que ver de dónde saldrán esos recursos. Por eso mi pregunta, y trataba de ligarla con el tema del crecimiento del aparato estatal, con el crecimiento de la cantidad de funcionarios, que por ahí habría que ver la tasa de jubilación, si podemos verlo de esa forma, de los próximos años, de los próximos 9 años, qué cantidad de funcionarios públicos se van a jubilar, si vamos a sustituir el 100% de esos funcionarios o no. Esa es una alternativa para generar esos recursos, ahorrando en jubilación, por otro lado, y generando ahí los recursos para poder complementar esos fondos. Creo que por ahí puede andar una solución. Yo no la desconozco, no sé cuál es la estrategia que tiene el gobierno en este tema. Gracias. Don Mario Corrales, de los gobiernos locales y del viceministro. Tal vez rápidamente recordar que esa garantía constitucional también acompaña a las municipalidades, donde hay constitucionalmente una autonomía financiera y una autonomía administrativa que le da la Constitución política, por lo que consideramos que en este caso debe darse las mismas condiciones, como la señalaba ahora el rector de la Universidad Estatal a Distancia,
Y también hacer una consideración sobre lo que plantea también, y es el aspecto de los procesos de evaluación del desempeño, donde efectivamente estamos ante una cultura o estamos creando una cultura, y eso es muy importante. Estamos dejando una cultura para entrar a una cultura. Entonces, cuando entramos a una cultura de evaluación, de evaluar a los trabajadores, y con base en eso se decide, bueno, si su calificación ya es 70 por 2 años, se puede despedir. En el fondo, recordemos que la evaluación no está mal, está bien. Nada más tenemos que cuidar cómo se va a ejecutar y cómo se da la evaluación. Y por último, uno de los temores que eventualmente, por lo que hemos escuchado, es si no es que esa política centralista, concentradora del Estado, no podría estar representada en una ley que convoca ante una rectoría de Mideplan una centralización sobre un tema donde ha habido mucha descentralización y autonomía por algunas instituciones en el tema de retribución, en el tema de empleo público. Entonces, son aspectos que tiene la propia ley que responder en el análisis que se vaya a hacer. Viceministro cerrando. Sí, muchas gracias. Daniel Soto. Indicarte que la rectoría de Mideplan ya está dada en la ley 9635 en materia de empleo público, ¿verdad? Para que eso fue una consulta. Evidentemente yo creo que el tema y nunca ha sido la visión o el objetivo principal del proyecto ser un proyecto que ahorre, ¿verdad?, de materia, porque los beneficios son a largo plazo, no se ha visualizado y sigue siendo muy transparente en que sea una reducción de la planilla estatal. Eso no es generar un caos social, ¿verdad?, ni una situación de mayor pobreza en el país. Evidentemente los ahorros que nosotros les mencionaba, como ya les he comentado anteriormente, es a partir del año 10, estableciendo ciertos supuestos de jubilación, ¿verdad?, según las tasas normales de jubilación que se vayan pensionando personas, que es a partir del año 10, 188 mil millones por año, que al final nos lleguen a asumir este ahorro ya en el largo plazo. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.